Muchas veces uno emprende con el que tiene al lado porque es el que le creyó la idea y en la medida en que o se vuelve muy exitoso o hace un fracaso, les prometo que esa va a ser, mejor dicho, ese es el punto de quiebre de las compañías. Bueno, bienvenidos a la segunda clase y bueno, aquí vamos a hablar de muchísimas cosas muy relevantes. Vamos a hacer la continuación de la primera clase y sobre todo vamos a hablar del cómo, ¿no? El cómo hacer para poder lograr esas oportunidades. Vamos a hablar de este código que hemos encontrado a través de experimentar con diferentes empresas en diferentes situaciones y que nos ha permitido llegar a unas conclusiones basadas en la data supremamente relevantes. Entonces esta clase va a estar buenísima y bueno, vamos a trabajar, pues como les decía, muchos temas, pero sobre todo muy enfocados en cómo hacer las cosas de una forma más eficiente. ¿Cuál crees que es la principal causa por la que fracasan los negocios? Investigaciones indican que el 82,3% de las empresas quiebran antes de 5 años. Aún así, en nuestra época hay más empresarios exitosos que en toda la historia de la humanidad. El reconocido empresario e inversionista colombiano, cofundador de Punto Red, mega empresa de servicios financieros con 78.000 puntos de venta y responsable de procesar 350 millones de transacciones al año. Líder del grupo T-Valley, una de las aceleradoras de startups más importantes de Latinoamérica, con inversiones en más de 14 compañías.
compañías, con crecimiento exponencial en los sectores de e-commerce, fintech y energía renovable. Probablemente lo has visto en el programa de emprendimiento y negocios más exitoso de todos los tiempos, en Shark Tank, Colombia y México. Después de la pandemia, millones de emprendimientos siguen pasando por grandes dificultades. Por eso llegó el momento de conocer los secretos de una persona que construyó su fortuna empezando de cero, cuando trabajaba como analista financiero y tenía una hija en camino a sus 25 años. Con ustedes, el gran Mauricio Hoyos Holguín, un verdadero shark de los negocios y apasionado por el emprendimiento de impacto. Su propósito es democratizar este tipo de conocimientos para que cualquier persona, sin importar su condición actual, pueda convertir su pequeño negocio en una super compañía. Mauricio comenta que la mejor forma de impulsar la economía y el desarrollo de los países en Latinoamérica es a través del emprendimiento. En estas 4 clases de la Semana del Tiburón, aprenderás cómo convertirte en un empresario serial y dominar tu mercado. En los próximos 60 minutos aprenderás el código para transformar simples ideas en empresas rentables y sostenibles. Bueno, hola, bienvenidos a esta segunda clase. Yo creo que hoy retomando un poco de lo que hablamos la clase anterior, en donde hablamos un poco de las oportunidades y que las oportunidades no son excluyentes, y para eso llegamos a grandes reflexiones, pero creo que la más importante es que al final del día las oportunidades son democráticas. Lo que pasa es que hay que enfocar sus esfuerzos en cosas que realmente se puedan volver tan tangibles de una forma muy rápido. Miren, hay un tema que me parece muy relevante y es y lo decíamos en la clase pasada, de pronto personas que no pudieron asistir a la clase pasada, es cuando uno entra a preguntarle a personas que tiene alrededor, no sé, un primo, un amigo, un tío, siempre hay alguien que logró algo que a uno le parece exitoso, siempre. Y si esa persona lo logró probablemente en las mismas condiciones que uno tiene, pues es muy probable que uno lo pueda hacer. Y por eso la clase de hoy va a estar muy enfocada a que las oportunidades, repito, no son excluyentes. Antes hablamos de cómo esas oportunidades las puede, digamos, capitalizar cualquier persona, y ahora vamos a hablar de cómo capitalizar esas oportunidades, cómo vamos a llegar a entender cuándo hay esa idea, cuándo hay eso que es diferencial, cuándo hay eso que realmente va a tener tracción y que te va a llevar al siguiente nivel. Y yo ahí voy a la primera pregunta que siempre nos debemos hacer, y es repito, el para qué, ¿no? Es una vez yo tengo una idea y de pronto estoy como en ese timing complejo de si me lanzo o no, si arranco o no, si emprendo o no, que es lo que más nos preguntan en Instagram a nosotros y al equipo. Y ahí la respuesta es, no solamente es si me lanzo o no, si me lanzo, ¿qué espero recoger de ese ejercicio, ¿no? ¿Para qué lo voy a hacer? La clave no está solamente en que las oportunidades están para que las tomemos y las puede tomar cualquier persona. Repito, si no crees que es para ti, pues revisa y vas a ver que tienes un amigo del colegio, un primo, un tío, alguien que está a tu alrededor en tu entorno que lo logró, y si ese lo logró, ¿por qué no lo va a poder lograr uno, ¿no? Como persona. Ahí lo más importante está en qué te vas a enfocar, cuál es ese conocimiento, y es qué oportunidades realmente están al alcance y que uno pueda realmente ejecutarlas. Y ahí vienen las preguntas más importantes. Es, de pronto tengo una super idea y ¿será que me lanzo o no? Ok, entonces uno dice, listo, ¿cuál es tu super idea? Entonces, no, es tal. Ok, valídala primero, y lo que tienes que hacer es validarla, repito, no con tu mamá, sino con el cliente. Entonces empieza a hacer esas preguntas difíciles a los clientes y que te respondan con la verdad, y no hay que tomárselo a mal. Muchas personas simplemente no les va a gustar, es como todo en la vida, no a todo el mundo le gusta el mismo sabor de helado. Entonces, no importa qué te digan, pero toma en consideración los que te dicen que no, porque probablemente ahí van a estar las ventajas competitivas para poder ampliar tu mercado. Entonces empieza a probar ese producto, prueba ese servicio, mira si el valor agregado que estás entregando el cliente lo está percibiendo, si está logrando llegar como a generar esa atracción en el cliente que repita, sobre todo que permita generar recompra hacia futuro. Y una vez has hecho ese testeo del mercado, que repito, puede ser con personas de la comunidad, con, no sé, poniendo en algún sitio, en un centro comercial, en un colegio, no sé, donde sea que vayas a probar dependiendo del producto o servicio que tengas. Pero repito, anota la data, de ser posible, ojalá en un computador, para que la puedan analizar en tablas de Excel, en donde dentro del computador empiecen a entender muy bien
cuáles son esos drivers, en dónde estamos generando valor, dónde no estamos generando valor, qué están percibiendo el producto. Entonces pregúntense temas claves como el tema del precio, el tema de los diferenciales en el producto, si la red de distribución, si necesita, por ejemplo, hay un tema muy importante en temas de comidas, el tema de sobre todo los perecederos y la red de fríos. Entonces pregúntate si tienes la capacidad o no de abordar esa red de fríos. Ahora les voy a contar una historia personal que nos pasó a nosotros, en donde por una cosa tan sencilla como la red de fríos quebramos un negocio que teníamos. Ahora les cuento más adelantico esa historia. Pero entonces al final del día lo más importante, repito, es no solamente el cómo y qué oportunidad tienes, sino para qué la vas a hacer y si realmente tienes o no el skill necesario. Si no, ahí es donde viene la segunda parte, es emprender es difícil. Yo creo que eso no debe ser un misterio para nadie. Yo creo que todos lo tenemos que tener en cuenta, pero emprender solo se vuelve el doble de difícil. Entonces trata de buscar ese partner, trata de buscar esa persona que te pueda acompañar, que te pueda ayudar, que te pueda aportar sobre todo, y hay que tomarse el tiempo de seleccionarlo y desde el principio hacer las preguntas difíciles. Sobre todo, y repito, muchas veces uno emprende en familia. Emprender en familia es espectacular. Yo, por ejemplo, tengo emprendimientos con mi hermano, con mis padres y obviamente pues mi señora, que está vinculada en todos los procesos que tenemos nosotros, y al final del día, ¿qué es lo mejor hacer? Eso es contar en qué está, contar cuáles son las expectativas y alinear desde el primer momento, repito, con las preguntas difíciles, cómo se ve esa perspectiva de futuro. Cuando todo el mundo está claro dónde está, nunca hay inconvenientes. Cuando las cosas no empiezan a quedar claras desde el principio, por pequeños detalles se generan grandes complicaciones. Y mi papá siempre me ha dicho algo que es muy importante, y es: nadie se divorcia, y el matrimonio y la sociedad la sociedad es literalmente un matrimonio. Nadie se divorcia por diferencias políticas, ni por diferencia en teoría de la relatividad, ni la gente se divorcia por un problema del cepillo de dientes, porque orinó la taza, bueno, por cosas del día a día. Entonces piensa que cuando estés trabajando temas de tu negocio, ten en cuenta esas cosas que de pronto parecen menores, pero que hay que hablar desde el principio, que lo tienen que llevar a uno a poder constituir una sociedad con la persona que pueda estar alineado a largo plazo. De esto vamos a venir hablando durante toda la clase. Recuerden que parte de lo que queremos hacer con este evento, y lo quiero recapitular como que para que partamos de ahí esta segunda clase también, es: necesitamos darles toda la info que hemos recogido nosotros, de analizar los datos de las compañías en las que hemos invertido, hemos visto o hemos decidido no invertir, en donde encontramos algunos drivers claves que ustedes los tienen que tener en cuenta para que cada día más gente seamos exitosos. Recuerden que el fin de esto es poder democratizar el conocimiento y poder que pues una persona que quiera lanzarse al agua y arrancar tenga mejores probabilidades de éxito basado en la información que hemos recogido del escenario, y en ese sentido poder generar empresarios más exitosos, que al final del día es la macropromesa. Entonces, en esta segunda clase particularmente vamos a abordar diferentes temas que son los que van a permitir llegar a ser ese emprendedor o ese empresario exitoso, pero que son esas cosas como más del día a día, esas cositas que van haciendo como el molde que permite llegar a capitalizar esa experiencia de una forma más concreta y mucho más precisa. Entonces vamos a ir por esos temitas que son los temas como complicados de hablar, que no necesariamente la gente los aborda, probablemente porque son aburridos, porque no están dentro de su skill, porque no les funciona, porque nadie se los enseñó, y que son esos que nos van a llevar a generar este código que lo que va a decir es: acuérdense que el código es la sumatoria de diferentes puntos. Bueno, y obviamente pues el código dependiendo de los caracteres, o la sumatoria de diferentes caracteres, para volverlo más y yo lo que voy a tratar es de generar unos caracteres, unas preguntas y sobre todo unas soluciones que les van a permitir generar un código que probablemente los va a llevar a ser mucho más exitosos. Hay que creer en uno mismo. Si uno no se prueba, pues no hay posibilidades de que tú sepas si sí funcionaste o no funcionaste. Cuando estás en el ruedo, es que tienes el olfato para ver oportunidades, cazar oportunidades, identificar, digamos, qué negocios. Los retos
son principalmente mantenerse enfocado y motivado, porque todo lo demás es lo mismo, todo lo más se repite. Puede que hayamos perdido aquí, pero y ya. Fuerza y para adelante. Levántate y sigue. Es la palabra. Recuerden de cada cosa que vean que les sirva, comunicarlo a quien, y pongan aquí en el chat que los voy a estar leyendo. Pongan, oiga, a esta persona le podría servir esto porque de pronto está viviendo una situación similar, o es algo que me gustó por estas y estas razones. Entre más data nos den ustedes, más recogemos como equipo y mejor vamos a poder hacer ejercicios a futuro. Porque recuerden que la idea es poder generar un movimiento que permita a que más personas puedan acceder al conocimiento, que más personas puedan tener esa data que ha hecho exitoso a otros empresarios o emprendedores, que nos permitan llegar a tener más gente exitosa, que al final del día lo que nos va a permitir es desarrollarnos como países y como región sobre todo. Entonces, porfa, tengan eso en cuenta y por favor escríbanme ahí, pónganme como todos los comentarios que vamos a estar súper pendientes con el equipo para ir abordando. También si tienen preguntas que vayan surgiendo, más que bienvenidas. Aunque el ejercicio está pregrabado, igual como equipo vamos a estar revisando todo este tema para generar contenido adicional. Sé que hay gente nueva que se está conectando y que se está vinculando, digamos, a este proceso de las clases y que de pronto no tuvieron la oportunidad de ver la clase número 1, o de pronto a uno también se le olvida, porque pudo que estuve en la clase número 1 y se me olvidaron algunas cosas. Voy a hacer una pequeña como recapitulación para que partamos de ese primer escenario de la generación de las oportunidades. Recuerden que a todos nos pasa que nos vemos estancados, que nos da miedo los cambios, que nos da miedo cómo tomar esa decisión y ver el ejercicio, y al final del día recuerden, como les decía hace un ratico, la frase más importante es revisa a tu alrededor y probablemente personas exactamente en las mismas circunstancias en las que tú estás, compañeros de tu colegio que tuvieron la misma educación, que tuvieron de pronto las mismas oportunidades. De pronto son personas hoy en día más exitosas o lograron un negocio exitoso, tienen algo en lo que tú te sientes como orgulloso de esa persona. Y si te sientes que esa persona es un referente para ti, pues si él lo pudo hacer, ¿por qué no tú? Entonces yo creo que esa es la recapitulación. Los invito a que lo vean los que no lo pudieron ver o de pronto revisarlo nuevamente los que lo vieron para recordar ¿Cómo tengo que tomar esos momentos de oportunidad y cómo me monto en ese tren para que no se me vaya a ir? Y cómo si estoy estancado no hay edad o no hay momento específico ni puntual para tomar esas oportunidades. Puede que de pronto ya pasaron, vendrán nuevas. Y yo creo que lo más importante, recuerden, es que los negocios y las empresas están antes de que nosotros naciéramos y van a estar después de que pasemos a una mejor vida. Entonces siempre van a haber nuevas oportunidades, siempre van a haber nuevos negocios. Entonces no te sientas estancado, que no importa la edad, ni dónde estés, ni en el momento en que estés, siempre algo va a pasar por delante y está en uno ver esa oportunidad, obviamente oyendo estas mejores prácticas para tomarla y que realmente pueda terminar en un ejercicio exitoso. Solo también por complementar lo que estaba diciendo ahorita, recuerden que di 3 claves en la primera clase. Primer ejercicio es, si tuviera yo la oportunidad de regresar en el tiempo, ¿qué haría distinto? Basarme en la cultura organizacional, entender el talento humano y empezar a planear ese talento humano, esa cultura organizacional. Recuerden que el talento que vinculemos a la compañía va a ser la diferencia total entre un equipo que ejecuta y un equipo que no ejecuta. Y ahí, porfa, gástense en un momentico en eso de pensar qué tipo de skills tengo, qué talento humano necesito, qué tipo de equipo necesito a futuro. Y desde hoy empiecen a crear una cultura organizacional que les permita que esas personas que vinculen en el día a día estén alineados con ese macro objetivo como compañía. Segundo tema muy importante es el equipo comercial y el de mercadeo. Como les decía, yo creo que cambiaron las estrategias comerciales, cada día estamos viendo un ejercicio digital que probablemente veíamos en 5 años, lo estamos viendo ahora con la pandemia. ¿Cuál es la clave? Pasó de ser un tema un poco subjetivo, de que me contaran cómo van los resultados, cómo se sintieron, a un tema de performance. Y aquí performance de todos los sentidos del equipo comercial. Recuerden que si antes se enfocaban en un nicho así de chiquito, ahora todo, inclusive el mundo, a través de internet y el tema digital está abierto para abordarlo. Entonces por eso es tan importante que la mezcla
ante el mercado digital con la ejecución del equipo comercial en el cierre sea medido y sea tangible. Por eso viene clave los indicadores, y recuerden implementar en la medida de lo posible herramientas, son gratis, búsquelas en Google, herramientas de gestión del cliente, CRM, bueno, todo este rollo, ahí las van a encontrar, ustedes las pueden implementar muy fácil y funciona. Y viene un tercer tema que es la consecuencia de los dos. Recuerden que todo se tiene que medir con números, por lo tanto hay que crear dentro de la cultura organizacional, dentro del equipo comercial y de mercadeo, y dentro de todas las personas que estén dentro de la organización, una cultura hacia el tema financiero. Mire, si nosotros empezamos a darle oportunidades a toda la gente que está en la cadena, de decirle, oiga, mire, así tiene que manejar sus finanzas, así tiene que hacer la esencia de sus negocios, este negocio, los ingresos son así, los costos son así, el margen neto es así, o sea, que la gente entienda desde el punto de vista numérico a dónde tiene que llegar y sobre todo cómo lo están midiendo, los resultados van a ser extraordinarios y la ejecución va a ser de otro nivel. Te cuento, yo soy un emprendedor serial. A finales pues, de la universidad, por allá en el 2003, monté mi primera compañía de tecnología y desde ese momento he emprendido toda mi vida. He construido compañías alrededor de la base tecnológica y a partir del 2011 ingresé en el mundo de la innovación. No quería ser otra compañía más que hace software y productos para otras compañías y que se quería matar pues para ir a conseguir más contratos y eso puede irte bien, pero no me apasionaba. Entonces en el fondo siempre he sido un emprendedor innato y siempre he buscado soluciones alrededor de diferentes industrias. Me encanta la tecnología, me encanta la innovación, soy una persona muy católica, creo en los valores y principios y en la ética profesional, 100% poniendo a Dios como primero antes de cualquier proyecto. Ser emprendedor no es fácil porque es una incertidumbre mes a mes que puede ocurrir con tu diario vivir, con tus obligaciones, con todo, pero todo lo podemos hacer. Desde el mundo corporativo tengo amigos de la universidad que me preguntan que cómo hacemos nosotros para eso, que es que si no tenemos obligaciones. Dije, claro, todos tenemos obligaciones, lo que pasa es que es una decisión de vida en la cual uno toma porque quiere algún día tirar un penalti que pegue en el palo y sea gol. Y no quedarnos en ese consumismo de toda la vida de nacer, crecer, reproducirnos, comprar una casa, comprar un apartamento, endeudarnos 40 años, pensionarnos y por allá, y siempre con una idea que nunca la pudimos ejecutar durante todo ese tiempo. Entonces vienen las obligaciones y el que dirán del mundo, y entonces yo no me salgo porque tengo que pagar la hipoteca de la casa, después vienen los hijos, bueno, una cantidad de cosas que nos han acostumbrado mentalmente a que tenemos desde las universidades que ser grandes empleados, pero nunca nos han enseñado, hasta ahorita está empezando a cambiar como el pensum porque las universidades han detectado que eso no es así, en el cual no nos enseñan nunca a ser empresarios. Y ser empresarios es lo que le ayuda a un país a crecer, a hacer país como tal y a generar empleo, porque si hay muchos cracks creando compañías, pues están creando compañías disruptivas en las cuales van a haber empleos de calidad para madres de hogar, para padres, para ellos y para toda su familia. Entonces, al final es muy importante dejar ese miedo, emprender, que uno después, ya a los 40, 50, 60 años, va a arrepentirse de que cuando tuvo salud y vida, nunca quiso apuntarle a esa idea de negocio, ni siquiera la ejecutó, ni siquiera se probó a sí mismo de que tenía la oportunidad de crecer un negocio de cero. Yo soy de los emprendedores que, como te digo, he construido empresas y sé que uno tiene que repartir la torta para que la torta sea más grande. Cuando llegó Mauricio, pues obviamente facturábamos poquito porque pues el alcance comercial mío no era el mismo. Cuando llegó Mauricio, empezamos a formar un equipo en el cual necesitábamos, trajimos nuestra directora de operaciones, trajimos socios e inversores importantes. Claro, y al fortalecerte, pues eso empezó a funcionar, empezamos a mejorar el equipo de tecnología, empezamos a mejorar muchas cosas, que es lo que se requiere al final para poder crecer y ser más rápido en ese avance de crecimiento. Entonces, claro, las expectativas cambiaron a 300, 500%, pasamos de
de 6, 7 clientes, casi ahorita llegar casi a 40, 47 clientes importantes. Mis expectativas son crecer 2, 3, 10x, digamos, las compañías que tenemos, los startups, y seguir generando empleo. Entonces ese es uno de los objetivos, y obviamente seguir, digamos, en las series consiguiendo inversión para poder expandirnos mucho más fácil. Bueno, y como estábamos hablando de este código, que es el resultado, repito, del análisis de toda la información que hemos recopilado de todos estos empresarios o emprendedores que hemos visto a lo largo del tiempo, viene, digamos, algunas preguntas y algunas cosas, como les venía diciendo, que del cómo hacerlo, ¿no? Antes vimos es cómo abordar la oportunidad, ahora cómo ejecutar la oportunidad. Y en el tema de ejecución, que es la clave del emprendimiento, es pasar de la idea a la realidad. En ese proceso es donde realmente viene el código. Y ahí vienen 4 o 5 cosas muy relevantes de las cuales les quiero hablar, en donde van a ser esas partes importantes que nos van a llevar a tener ese código del éxito. Primer tema que quiero abordarles es todo el tema de gestión del talento humano, que como les dije en la vez pasada, está en el tema de la cultura organizacional, pero ahora quiero abordarlo en el tema de la ejecución. Yo creo que es muy importante que va a entrar una nueva tendencia que ya se vino con toda y está, y es cómo se puede democratizar para que todas las personas que están alrededor de ese ecosistema de la empresa se vean beneficiados. Yo creo que empresas que estén enfocadas solamente a beneficiar a uno de los stakeholders de la cadena probablemente no van a llegar lejos, y aquí es donde les voy a dar, primer tema del consejo es: traten de que el equipo, sobre todo el equipo clave, de esas personas que ustedes dicen, sabe que este loco no lo puedo dejar ir nunca de mi equipo porque es el que ejecuta, es el que logra los resultados, es el que trae la mercancía, no sé qué haga que lo haga tan excepcional. Seguramente si te preguntas en este momento y piensas quién en mi equipo, yo diría que es el que siempre cumple con lo que dice o siempre llega a esa meta que le propongo. A esa persona hay que involucrarlo desde el punto de vista societario. Y aquí viene un primer código: es trata de meter a esas personas que tienes del talento humano a que sean socios de tu compañía. Existen diferentes formas, obviamente, como siempre les he dicho, salen conceptos pues así como muy, sobre todo muy gringos y muy en inglés y muy elegantes, como el ESOP, que al final del día no es nada distinto a remunerar. En vez de que remuneres en plata, es remunerar con una participación de la compañía a esos empleados claves. ¿Qué te voy a dar de consejo ahí? 2 cosas. Uno es: siempre alinea esa expectativa para que la persona se sienta dueña del proceso, porque al final del día ese es como el gran objetivo, y alínealo en un periodo de tiempo que no sea de una. Es decir, no porque hoy esa persona entre, yo le digo tome todas sus acciones, sino hazle un plan, ¿cierto? Antes se llamaba plan de carrera. Yo me acuerdo cuando yo arranqué a trabajar, uno le decía, mira, primero eres analista, después coordinador, después... Ahora el plan de pronto para esos empleados claves no es tanto, es más cómo yo voy a ser dueño de esa compañía, cómo lo que yo estoy construyendo me va a beneficiar a mí desde el punto de vista económico. Entonces hazle ese plan, dile, oiga, ¿sabe qué? Y les voy a decir de lo que yo he visto lo que es más conveniente: un plan a 3 años, en donde hay una participación de la compañía que se establece, pues ustedes la establecen y obviamente la acuerdan con la persona, y dependiendo de unos hitos muy claros, y aquí está la clave del barco, hitos muy claros, la persona va logrando que esas acciones se le entreguen. Voy a poner un ejemplo. No sé, decimos, oiga, necesitamos vender, para una persona clave en el equipo comercial, necesitamos vender 1.000 millones de pesos el mes siguiente o dentro de un año. Listo, ok, entonces cuando llegue a esos 1.000, tome sus acciones. O sea, que sea algo que no tenga discusión. Porque así como de pronto se pueden ver involucrados en esa promesa de valor, si no se entrega esa promesa de valor, ese talento humano se te va a ir probablemente a otra compañía. Entonces ten en cuenta que la democratización de las acciones de la compañía es algo que está pasando en todas las empresas del mundo. Le métanse en internet y léanlo, y es algo que no solamente está hecho para los Facebook, para los Rapis, para los Google, sino está hecho para empresas pequeñas en donde quieres retener ese talento y que hace como que la gente esté muy comprometida con el desarrollo. O sea, ahí hay un primer código en el ejercicio. Segundo código o segunda base del tema: recuerda que todo parte de la base de tener un plan. Y por favor, yo creo que los emprendedores, por lo menos los que yo he analizado, el 90% tenían un componente comercial.
o son visionarios, como que creemos en el negocio porque nos gusta, mejor dicho, porque nos sentimos como que eso hace parte de nosotros, pero partimos de la base que no somos muy buenos planeando. Si vemos la mayor parte de las compañías, cuando uno va a la esencia del problema, obviamente ahorita hay flujos de caja y otros temas de los cuales vamos a hablar a lo largo de estas clases, pero cuando vamos a la esencia, de pronto uno le pregunta y dice, oiga, ¿qué le falló? Y yo, ¿sabe qué? De pronto que no hice un plan como para el año, que no hice un plan para 2 años. Muchas compañías piensan que el presupuesto para el año es algo que tienen que hacer las grandes empresas. Todas las empresas, no importa si tienes un punto de perros o lo que sea, todos los negocios son válidos. Crea en ese negocio, crea un plan del año. Entonces dice, ¿sabes qué? Y arranca, y además arrancar lo básico, ¿no? Porque claro, uno empieza de pronto a entrar en internet y ve presupuestos y modelo de presupuesto y es una cosa supremamente compleja. Entonces yo creo que lo más importante es decir, oiga, ¿qué me voy a comprometer en ventas? Si pienso abrir otro punto, ¿cuándo lo pienso abrir? ¿Qué costos asociados trae ese punto? De personal, de disponibilidad, de locales, arriendo, bueno, dependiendo del negocio, ¿cuáles son esos? O en mercado digital, ¿cuáles son esos costos básicos que tiene tu negocio? Y una vez establezcas como la parte del ingreso, la parte de los costos al final del día, cómo te queda, y no importa si los primeros meses vas a invertir, que invertir no necesariamente es perder plata, y esto quiero hacer la discriminación entre esos dos temas. Invertir quiere decir, oiga, sabe que yo voy a abrir el punto hoy, entonces me va a costar la persona adicional, me va a costar el arriendo adicional, por poner un ejemplo, y de pronto en el cuarto mes ya llego al punto de equilibrio en donde el flujo de caja que genera ese nuevo negocio me empieza a pagar el negocio del ejercicio, pero eso solamente lo voy a poder saber si tengo un presupuesto. Que al final del día recuerden que si no tengo en cuenta todo ese proceso completo, que probablemente me está dando negativo unos meses, esa es la plata que necesitas para poder llegar a esa instancia. Si no tienes forma de generarla, de pronto no es el momento de abrir un nuevo punto. De pronto es el momento de potenciar las ventas en el mismo punto, de ver con lo que tienes cómo haces más. O obviamente buscar un crédito, buscar un socio, o tantas opciones que hay en el mercado para poder crecer el negocio de una forma controlada. Y ahí es donde tienes que tomar tu decisión de por qué camino te vas, ¿no? ¿Cuál es el camino? ¿Vas a arriesgar un poco más? Si vas a arriesgar un poco más, ¿cuáles son esos drivers que te permiten llevar a ese negocio, a ese crecimiento? Y si ese crecimiento representa desde el punto de vista exclusivamente numérico un beneficio para ti. Entonces ahí veo el segundo componente es, por favor, haz un plan, y ese plan vuélvelo numérico, y esos números revísalos con tu equipo, con tu socio, con tu esposa, con tu hermano, con la persona que tengas alrededor tuyo en el negocio, para que estén alineados con ese plan, porque muchas veces, repito, pasa que como no se cuenta el plan, si sale bien, todo un aplauso para el emprendedor. Si sale mal, usted no me ha dicho que iba a abrir ese punto y por eso nos quebramos, porque eso siempre pasa. Entonces, alinear ese plan con todo el equipo. Ese es el segundo tema importante. Tercer tema es revisa las bases de tu empresa. Y esto me quiero detener ahí. De todos los emprendimientos que yo veo al año, el 95% llegan con bases muy flojas desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de impuestos, desde el punto de vista de financiero digo o contable, pues, vienen y uno les dice, entonces claro, tiene un mega plan de negocios y van a crecer a tantos puntos, y, ok, ¿tienes contador? No, ese viene una vez cada 2 meses y medio me muestra las cifras. Y bueno, ¿y cómo le haces el seguimiento si no partes de la contabilidad? O viene un segundo tema y es, ¿ya pagaste los impuestos? Ah, ¿cómo así? Yo tenía un tema de impuestos, no, yo no lo he revisado, pues yo ahí medio hago una declaración de renta. Y claro, cuando vienen las sanciones y las multas, borra tu compañía por completo. Entonces, dedícale tiempo. Y por tiempo no quiere decir que uno tiene que contratar al macrofinanciero o al macroabogado, pero gástale tiempo en esa asesoría o en esa consultoría, que además entiendo que seguramente el gobierno, las cámaras de comercio tendrán asesorías en ese sentido, en donde capacítate en cosas que probablemente no te gustan porque uno es comercial, pero que son la clave para que el negocio sea exitoso o no sea exitoso. Revisa si esas bases que tienes hoy en día, repito, contables, jurídicas, las actas de constitución, cosas tan sencillas que uno no le cuentan que van a ser tan relevantes en el futuro y que parten además desde el momento de la constitución. Uno dice, abrir una empresa en Colombia es muy fácil, sí, a ver, ¿con qué condición la vas a abrir?
revisa muy bien los estatutos. Uno dice, uy, pero es que los estatutos no es nada distinto a cómo vas a regir la sociedad. Eso es como, yo pongo el ejemplo, a uno le dicen, se va a meter, no sé, a la piscina, uno revisa pues si está fría, si está caliente, si uno sabe o no sabe nadar, pero para montarse una compañía, no, móntemela tranquilo, echamos para adelante, cuando ahí están las reglas básicas de lo que va a ser el futuro. Entonces parte de la base es revisar los estatutos, habla con un abogado y empieza a entender cómo se rige la empresa, si tienes o no tienes que hacer actas, si hay un registro ante las cámaras de comercio que tengas que hacer seguimiento. 2, consulta con un tema de expertos en temas de impuestos, esa parte es muy importante. O si no tienes la plata en este momento, no pasa nada, en internet está la mayor parte de la información. Siéntate e investiga sobre el tema de impuestos, qué impuestos aplican y qué impuestos no. Hay una súper oportunidad, les cuento que hay municipios en los cuales, por ejemplo, uno está exento de renta 6 años. Entonces empezar a revisar cuáles son los municipios que tienen más beneficio y de pronto crear la compañía allá. O sea, investigar un poco más de esas bases del negocio que son las que le van a dar los cimientos. Cuando uno hace una casa, las bases es la clave, porque si las bases están flojas, pues la casa podrá ser muy bonita, pero probablemente se viene abajo. Y exactamente lo mismo pasa en los negocios. Los emprendedores nos enfocamos en lo comercial, en si estamos o no estamos vendiendo, y se nos olvida que detrás de ese ejercicio, cuando llegamos al último eslabón de la cadena, probablemente no tuviste en cuenta un impuesto que era la utilidad de tu compañía y tu compañía no es viable. Entonces desde el principio empieza a revisar ese tipo de cosas. Segunda clave dentro del código. Bueno, y viene este último cuarto, y por favor no los tomen en orden porque todos son importantes, simplemente como les digo, un código es la sumatoria de estos factores. El cuarto para mí clave es la validación del producto, si el cliente te está comprando o no, y si eso que estás comprando está llegando a un espectro de clientes suficientemente grande. Mira, aquí viene un tema muy importante y es negocio que no nace con un componente digital o apoyado en la tecnología, deja de existir en muy corto plazo. Mira, acá hay un tema, yo creo que, no sé, y creo que lo tenemos que tener muy en cuenta, y es todas las empresas del mundo están trabajando para cada día ser mucho más eficientes desde el punto de vista de sus procesos apoyados en la tecnología. Para mí, y repito, este es un concepto, ese tema de empresas de base tecnológica y no base tecnológica, eso para mí es algo que no existe. Yo creo que todas las empresas tienen que tener base tecnológica, o sea, o apoyo en la tecnología, bien sea para medir el talento humano, bien sea para hacer seguimiento de tus números, bien sea para un CRM para seguimiento del cliente, bien sea para optimizar tu proceso de producción. Como he dicho, es que al final del día impacta en todos los procesos del negocio la tecnología. Y sobre todo hay uno muy importante, y es, si tú no te estás dando a conocer de forma digital, ahí está tu mayor oportunidad de negocio. Negocios que no entiendan que ya hoy en día, digamos, el componente físico es importante, pero que el digital es el que te da el espectro más grande del cliente, porque además te permite perfilar a tu usuario o a tu cliente, dependiendo si es producto o servicio. Claramente no estás evidenciando lo que va a ser el desarrollo futuro, y en el muy corto plazo alguien va a entrar a reemplazarte con un componente digital. Recuerda que el tema digital o la tecnología lo que te permite es un espectro más grande. Si antes estabas enfocado, no sé, un punto de empanadas en donde pasaban, no sé, 50 clientes al frente de tu negocio, ahora ese componente digital empieza a decirte que ya puedes abordar de una forma eficiente, y ya en las herramientas digitales como Facebook o Google o cualquiera en la que quieras invertir, ya te pueden inclusive geolocalizar a tus clientes. O sea, puedes segmentar la publicidad de tal forma que puedes abordar justamente el tipo y el perfil de cliente que tú sabes que va a haber beneficio en tu producto. Eso suena supremamente complejo, es muy fácil. Los cursos de Facebook y de Google están ahí. Vas a ver agencias que te van a decir, y perdón si acá hay gente de agencia que está metida, no por quitarles el mérito, pero que te van a decir que ellos son los que te van a desarrollar el tema.
te lo prometo que te pueden aportar mucho más adelante, pero si no tienes la plata para pagar una agencia, hazlo directamente, es fácil, tomas el curso, creo que los cursos inclusive son gratis, o no sé si ya hoy en día lo están cobrando, pero antes eran gratis, en donde te van a capacitar en cómo hacer mercado digital, cómo poder segmentar ese cliente. Y vas a ver que es poner una tarjeta, meter la plata, empezar a mover las cosas y ahí empieza a surgir toda esa serie de oportunidades que empiezas a desarrollar. Obviamente si puedes apoyarte en personas que ya han tenido la experiencia, pues mucho mejor, el resultado probablemente va a ser mejor, pero si no tienes la oportunidad de apoyarte en ellos porque tienes un presupuesto escaso, ahí es donde te digo que lo puedes hacer solo directamente. Y al final del día la gran conclusión es que la tecnología lo que nos permite, si ustedes lo piensan, es pues simplemente a través de la investigación y a través de entender muy bien cuáles son esos drivers que nos mueven en el negocio, es que podemos llegar a ese otro nivel, es que podemos cerrar ese código. Entonces partimos, talento humano, vital y clave. 2, haz un plan, así cambie en el proceso, ten el presupuesto y realmente comunica ese plan con todo el equipo, que no solamente se quede en las directivas, sino que se quede en todas las personas y todo el mundo esté alineado con ese plan. Repito, ese plan puede cambiar porque ahí llegó una pandemia y cambió muchos de los planes, pero por lo menos que te dé esa hoja de ruta que sea supremamente clara. Después revisa las bases de tu emprendimiento. Mire, y ahí dedíquenle tiempo. Revisar las bases es en el componente financiero, en el componente jurídico, en la parte de la estructura, de la estructura accionaria, de cómo inicia, estatutos, esas cosas que uno no quiere entrar, pero que les prometo que les pasan factura en el largo plazo. Una empresa que no esté preparada desde las bases no pasa un due diligence. Muchos de los emprendimientos que llegan a Shark Tank, que la gente dice que no invertimos fue porque cuando fuimos a revisar no pagaban impuestos, no tenían creada bien la compañía, no tenían las acciones al día, no tenían actas, no tenían, mejor dicho, reglamentado las cosas básicas que uno necesita para que una empresa pueda llegar a ser exitosa. Y por último, ten en cuenta que todas las empresas son de base tecnológica. Revisa las nuevas tecnologías, siempre estar investigando qué está saliendo, porque una nueva tecnología en un mundo digital te transforma las compañías. Miren las empresas más grandes del mundo hoy en día, yo creo que pues para no entrar en eso porque todo el mundo cuenta esa misma historia, pero la cadena más grande de hoteles ya no es un hotel, o sea, todas aprovecharon la tecnología para coger industrias tradicionales y transformarlas de forma eficiente. Y si eso pasó en negocios absolutamente consolidados, imagínate lo que puede pasar en tu negocio si tú no te apoyas en esas tecnologías. Y por tecnología uno dice, uy, ahorita ¿cómo abordo este tema? ¿No? Son cosas básicas. Podemos partir de una página web transaccional, de empezar a hacer mercadeo digital, de empezar a perfilar los clientes, de empezar a analizar los datos, cosas que suenan de pronto sofisticadas, pero que están al alcance de la mano de todos los que estamos acá, y que les prometo que si uno basa las decisiones en eso y no las basa en algo como de lo que uno cree que es, les garantizo que la clave del éxito va a estar ahí. Entonces de pronto dejarles como esas pequeñas reflexiones de ese macrocódigo que al final del día, repito, es la recolección de ciertos hitos que nosotros vemos comúnmente que diferencian a los emprendedores que son no tan exitosos de emprendedores o empresarios que empiezan a ser mucho más exitosos. Y ahí es donde está, mire que no son cosas tampoco tan sofisticadas, pero que muchas veces a uno no se las cuentan y que son los que le van a hacer a uno el cambio. Empiecen a hablar con sus inversionistas si están buscando inversión, por ejemplo. Empiecen a contarle que ustedes se preocuparon por esto. Cuenten al inversionista que revisaron la parte de estatutos, que tienen un acuerdo de accionistas, que tienen una forma, digamos que buscaron a un analista de impuestos, que se han esforzado mucho en la contabilidad. Y yo les prometo que ahí el precio al cual quieren vender su compañía deja de ser un issue. Si ustedes se enfocan en esas cosas de tener el mejor talento, de poder tener un plan que se comunique de forma fácil, de apoyarse que las bases sean sólidas y por último le pongan ese componente digital o de tecnología al negocio, ningún inversionista ni ninguna persona que esté metida les va a quitar esa garantía de éxito que obviamente vamos a desarrollar cada uno de estos temas más adelante en las clases, eso es muy importante, y ya vamos a ir con ejemplos puntuales de compañías en las que entramos, tenían problemas en cada uno de estos temas del código y que cuando les empezamos a decir ahora qué hacer, no cómo, sino el qué hacer para tener esas bases sólidas,
terminan siendo empresas que crecen de forma exponencial y que crecen de la manera que necesitamos, por lo menos en T-Valley, y que empiezan a ser absolutamente rentables y sujetos de ser generadores de rondas de inversión, pues como las que estamos viendo en nuestro país. Bueno, y como les venía diciendo, al final del día el código, recuerden que no es enfocarse en uno, sino es enfocarse en todas. Y como sé que hay tantas dudas y preguntas, porque lo veo en los comentarios que nos están mandando respecto a esto, estoy pensando ya en una siguiente etapa de generar un programa que pueda ser mucho más detallado y que les pueda apoyar. Por eso es tan importante que escriban acá si tienen la duda o si algo no les quedó claro, o para nosotros empezar como equipo a recoger todos estos temas para poder hacer algo que realmente les sirva y que podamos impactar a que más gente cada día sea más exitosa. Entonces, recuerden, por favor, escríbanlo, los vamos a estar revisando. Repito, sé que está pregrabado, pero pues va a ser parte del proceso de análisis que vamos a ir teniendo, que nos va a permitir generar mucha atracción hacia adelante y que nos va a hacer ese programa que de pronto vamos a sacar a continuación, porque piensen lo siguiente: se han registrado una barbaridad. Nunca me imaginé, o sea, cuando pensé en esto, pues pensé en 1.000 o 2.000 personas que iban a ser como las que pues se iban a meter, pero ahora veo esta cifra tan impresionante que la ven acá arriba. Y digo, oiga, qué chévere que logramos esta atracción y poderle ayudar a democratizar ese conocimiento, pero ahora ¿qué podemos hacer para poder ahondar? Entonces estamos pensando en cosas que vamos a ir como comentando durante las clases, a ver ustedes qué opinan y si seguimos desarrollando ese contenido. Recuerden, clase 3 y clase 4 ya vamos a entrar más en la experiencia y en el qué hacer para poder llegar a ser ese empresario exitoso que necesitamos tantos en este país y obviamente en América Latina, en nuestros países, para sacarlos adelante. Recuerden que si algo vieron durante la clase que les pareció relevante, pónganlo acá, y si tienen a alguien más que crea que está pasando por ese momento que le puedan comunicar, por favor, generemos a cadena que replique, ¿no? Generemos ese grupo, y ahí pues obviamente está el grupo también de Telegram para que escriban cosas que les quedaron faltando, que podamos avanzar más adelante. Mi nombre es Liliana Beltrán. Actualmente soy la directora general de Bigpro. Bigpro es una compañía Legal Tech. De donde vengo, yo duré muchos años, más de 10 años de carrera como una alta ejecutiva en un proceso muy interesante de crecimiento personal y profesional. Salí de allí cuando iban a nacer mi segundo hijo, decidí que iba a tener un emprendimiento, creé una empresa que se llama XP Colombia, que lleva 13 años, con la cual desarrollamos un proceso maravilloso de BPO para logística, para comercial. Hace varios años, por un trabajo, un proyecto en común, conocí a Mauricio Hoyos, en la vivienda, bancarizando madres, cabeza de familia, llegando a todos los municipios de Colombia. Tuvimos que hacer un trabajo muy intenso y logramos conocernos un poco trabajando y como persona. Yo sola era eso, yo sola empujando un barco. Y la verdad, mis primeros 10 años sola con mi emprendimiento hice cosas muy buenas, pero pienso que la soledad de un emprendedor es grande. Sentí que empezaba a ser un emprendimiento y pasaba a ser una empresa cuando ya veo un equipo conformado, trabajando, hablando de metas, de hitos, de siguientes pasos, cuando ya hemos hecho un ejercicio muy serio de planeación. Somos pequeños, pero con grandes aspiraciones y con una gran disciplina y un gran orden. Y eso nos permite a que podamos estar aspirando a empezar a hacer nuestro siguiente hito. Estamos seguros que nos vamos a consolidar y ahí ya no te sientes como un emprendimiento, ahí ya empiezas a sentirte como una empresa formal, pequeña, pero creciendo, 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 alcanzando sus hitos. Eso es muy importante. Mira, esto es un camino duro, complejo. Sobran las alegrías, pero los problemas también están ahí, los obstáculos. Y tener una voz de aliento, una cabeza emocionada, que lo hace a uno creer, que uno dice, bueno, más allá de estas dificultades, vamos a seguir. Eso te da una alegría inmensa. O sea, esto es una adrenalina, esto se compara con cualquier otro tipo de placer. Y esa adrenalina la conserva uno como en un tanquecito para cuando llegan los problemas, saca un poquito de ahí y sigue. Así que no, es un sentimiento de alegría permanente, es un sentimiento de logro, es un sentimiento de lucha.
Es algo muy chévere que para ti como profesional, pues eso te llena, eso te alimenta. Tengo dos hijos que son adolescentes, ellos me ven hablar todo el día de Bigpro, de la empresa, de lo que estamos haciendo, de lo que logramos, de los proyectos que nos acabamos de ganar. También tengo una persona muy cercana a mí, que es mi cuñado, que trabaja en una multinacional, tiene un cargo muy importante, y no le creían, por ejemplo, a un tema de emprendimiento. Y ellos me escuchan y mi cuñado me dicen, me da alegría oírte, me motiva, sé que hay otra manera, sé la emoción que le pones, y eso a mí permanentemente me da muchas alegrías, me da mucho orgullo de lo que estamos haciendo. Y el orgullo, la alegría, la confianza, eso es gasolina, gasolina, gasolina para lo que se necesita hacer, para que cuando llegan las cosas que no son tan bonitas, que no son tan llevaderas, algunas que ni te gustan, pues tú las puedas afrontar con la fortaleza que se requiere. Bueno, y como este curso pues está enfocado en todos los emprendedores, no está en una etapa específica, algunos estarán diciendo, bueno, pero es que yo todavía no tengo la idea, otro estará diciendo yo no tengo el capital, yo no sé cómo arrancar, yo no sé, tantas objeciones que uno se pone en el día a día. Y obviamente que vamos a través de historias, y en las siguientes clases voy a contar cómo sí pudieron y personas y cómo lo hicieron y cómo pasaron esos momentos como difíciles, como que uno lo bloquean y lo dejan como quieto. Pero sí es muy importante que el acceso a capital se puede. El acceso a conseguir un socio se puede, el acceso a lograrlo se puede. Yo te lo prometo, en todas las categorías. Nosotros vemos de todos los tipos de negocio. Yo creo que la clave es, si ustedes tienen en cuenta estas bases que les acabo de dar, mire, yo les garantizo que cuando se sienten con ese inversionista, socio, banco o quien vaya a poner el dinero, no va a tener nada que refutarles si ustedes tienen claro el negocio y el proceso. Entonces ahí empezamos a quitar un poco el dinero de lado, que claramente es muy importante, pero empezamos a enfocarnos en cuáles son esas claves para poder desarrollar esa idea, para poder desarrollar ese negocio, cómo desestancar el negocio que tengo de pronto estancado, cómo poder avanzar en ese proceso que claramente todos lo vivimos. Yo también he estado con negocios quebrados, yo también he vivido problemas en donde siento que se va a acabar el mundo en el buen sentido de la palabra, en donde no sé qué hacer, en donde no sé hacia dónde moverme, decisiones muy, muy complejas en donde el mercado cambió y no sé qué hacer. Recuerden una historia mía, fue cuando WhatsApp salió gratis y de un día para otro una compañía que teníamos, que creo era historia que más adelante voy a contar, y que uno dice, pero un negocio en donde es gratis el negocio, pues qué negocio hay, ¿no? Y logramos darle una evolución y pensándole de una forma distinta, no tanto monetaria, sino más un tema transaccional, logramos cambiar ese negocio. En fin, sí se puede. Bueno, por lo que me han escrito los comentarios y los comentarios en el chat y todo este rollo, yo sé que 4 clases no es suficiente y realmente con el equipo estamos pensando, y gracias por esos comentarios y gracias por decirnos que quieren algo más, porque pues la verdad la idea al final del día es que ustedes se puedan llevar algo que realmente les sirva y pueda terminar. Yo creo que esto partió de la base que no podía contestar unos mensajes de WhatsApp, y pues al final del día pensamos que 1000 o 1200 personas iban a estar, y tenemos esta barbaridad del tema, y ustedes nos están diciendo que quieren alargar más el ejercicio. Entonces yo creo que déjenme pensarlo, y la próxima clase les vamos a contar qué hacer para esas personas que quieren que hagamos algo como mucho más profundo en ejercicio de mentalidad. Hoy no tengo clara la respuesta, porque repito, no nació así el ejercicio, pero vamos a sacar algo muy chévere. Espérenme, déjenme pienso y les voy a traer una sorpresa
chévere para la clase pasada, para la clase siguiente, o sea que no se la vayan a perder, va a estar buenísima y en esa clase espero que con esa sorpresa podamos, cosas que no alcancemos a concretar en las 4 clases, hacer algo mucho más robusto que les permita obviamente, pues que si solamente con algunos tips ya mejoraron su negocio, lo podamos llevar a que sean negocios prósperos y que puedan levantar inversión y que puedan lograr esa cantidad de cosas que nos están escribiendo. De verdad, mil gracias por todos los comentarios. Oigan, acuérdense de una cosa, es muy importante que terminemos todo el proceso de las 4 clases. Recuerden que están esas personas que simplemente, y a los emprendedores nos pasa muchísimo, que ya como que nos dicen algo y ya no, entonces salimos a implementarlo. Todo es un proceso, todo tiene sus cosas, todo tiene digamos una metodología para hacerlo y vamos a ir diciendo las cosas mediante, pues vamos avanzando las clases porque no todo el contenido lo podemos meter en una clase. Por favor, terminen todo el proceso, es muy clave que vayamos como en todos los hitos porque además más adelante vamos a irnos muy al enfoque de experiencias claves, temas que nos han pasado en emprendimientos puntuales, algunas experiencias de los due diligence de Shark Tank, como cosas que de pronto de las preguntas que ustedes tienen las vamos a resolver con situaciones de la vida real que de pronto les van a decir, ah, ok, ya entendí por dónde era este barco o por qué pasó esto, por qué no pasó esto. Recuerden que hay personas que se quedan pensando y mirando para el techo diciendo, ¿será que ejecuto o no? Y están los que hacen. Lo más importante está en hacer. Por eso no se pierdan las siguientes clases porque vamos a enfocarnos en el hacer, en esas personas que realmente son los que uno dice, repito, acuérdense la historia de los restaurantes, ¿no? 2 restaurantes iguales, mismo precio, comida parecida, uno lleno y otro no lleno, probablemente es porque el dueño está ahí pendiente de los clientes, metiéndole al ejercicio, no sé, haciendo que la experiencia sea mejor. Y eso es parte de lo que queremos hacer, es darles esos skills para que ustedes sean los que tengan el restaurante lleno y no el restaurante vacío. Bueno, ya cerrando esta clase, ya es tarde y sé que todos ustedes pues tienen que compensar ese tiempo de familia. La tercera clase es probablemente la más importante porque hemos hablado de la oportunidad, hemos hablado del cómo y ahora vamos al qué hacer, les vamos a dar el plan de acción. No se lo pierdan, está buenísimo y ahí vamos a esas clavecitas pequeñas que nos han hecho ser distintos, ¿no? Es lograr ejecutar, lograr hacer. Y ahí recuerden que la diferencia entre alguien que dice tengo la macroidea y otro que tiene la plata en la cuenta está en que ese ejecutó y este de pronto era un visionario. Entonces vamos a ejecutar. Oiga, les tengo una también súper sorpresa la tercera clase. La tercera clase no solamente es pregrabada, yo voy a estar en vivo, vamos a interactuar, vamos a basarnos en, esto es parte como de eso que me han dicho, que quieren verme más a mí y esa nueva sorpresa que vamos a cranearnos a ver cómo podemos alargar todo esto que valoro mucho que se ha metido tanta gente y que nos han dado tan buenos comentarios del ejercicio. Entonces tiene ese componente en vivo. Voy a estar y voy a tratar de responder la mayor parte de sus preguntas para que todos nos enfoquemos en cómo vamos a ejecutar. No se la pierdan.